SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 3 de septiembre, en punto de las 12 p.m., a escuchar nuestra conferencia con el tema Tratamiento de ortodoncia en pacientes con periodonto reducido, con la doctora Silvia Tavira Fernández. Conducido por la maestra María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy, como cada martes, es un gusto estar desde la Facultad de Odontología en su sala de videoconferencias haciendo nuestro programa de transmisión de educación continua a distancia. Es un honor de verdad para mí tener el día de hoy a la doctora Silvia Tavira. Doctora, muchas gracias que está con nosotros. Aparte de mi profesora de toda la vida, no porque esté más grande, que conste, sino porque le he aprendido muchísimo y la respeto mucho, nos trae un tema muy interesante. Ella nos va a hablar de lo que es el tratamiento de ortodoncia en pacientes con periodonto reducido. Antes de iniciar con este bloque académico, quisiera resaltar que en nuestra espalda lo que tenemos es el mural que es el más representativo de la Facultad de Medicina. Cabe resaltar que se llama La vida, la muerte, el mestizaje y los 4 elementos. Fue creado por Francisco Eppens, es un artista potosino, en el año 1952 y la verdad es que se considera su mejor obra. Además de que tiene muchos simbolismos de tipo prehispánico y que fueron retomados por él para llevar a cabo este mural. Ahora bien, quisiera hablarles un poquito de la doctora Silvia Tavira. Ella es especialista en ortodoncia por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es igual profesor del Departamento de Ortodoncia de la División de Estudios de Posgrado, además de ser vocal de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Es miembro del Comité Revisor de la Revista de Ortodoncia hecha por la Facultad de Odontología, además de miembro de la Asociación Americana de Ortodoncia, miembro de la World Federation of Orthodontics y ella es conferencista a nivel nacional e internacional. De verdad, doctora, es un gusto que esté el día de hoy con nosotros. Gracias, doctora María Eugenia Vera. Quiero, antes que nada, darles las gracias por la invitación. Buenos días, tengan ustedes. Y yo vengo a hablarles un poquito de lo que nosotros hacemos en el Departamento de Ortodoncia de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología. Como bien la doctora acaba de decir, mi título es Tratamiento de Ortodoncia en pacientes con periodonto reducido. Pero no quisiera yo iniciar sin antes darles yo las gracias a los alumnos del Departamento de Periodoncia, así como a los profesores, ya que gracias a ellos es como nosotros atendemos a los pacientes con estas características de las cuales nosotros requerimos. Y en especial, también quisiera darle las gracias a los alumnos del Departamento de Ortodoncia de los 3 niveles. Estoy muy agradecida ya que realmente es un trabajo que manejamos conjuntamente los alumnos con un servidor. Y bueno, puedo yo decirles que actualmente no hay evidencia clínica para no hacer ortodoncia en pacientes con periodonto reducido. Con periodonto reducido quiero decirles yo que tienen ausencia, pérdida de hueso excesiva y bueno, finalmente podemos ver o les puedo mencionar que actualmente hay una alta demanda de pacientes con grandes expectativas de tratamiento en condiciones no muy favorables. ¿Y qué quiero decir con condiciones no muy favorables? Condiciones no muy favorables quiere decir que, o quiero decir, que son pacientes que tienen periodonto reducido o disminuido, son pacientes con ausencia de varios o de algunos órganos dentarios y por lo tanto puedo yo decirles que sí es posible realizar movimientos de ortodoncia sobre dientes cuyo soporte periodontal se encuentra disminuido, una vez que la enfermedad periodontal ha sido controlada. Para esto, quiero yo decirles que la clave para el correcto movimiento de ortodoncia en pacientes con secuelas periodontales es realizarlo en ausencia de inflamación periodontal. Esto quiere decir enfermedad periodontal tratada. Hay infinidad o miles de indicaciones, no tanto miles, pero sí hay muchas indicaciones para este tipo de pacientes y podemos ver que son malposiciones dentales secundarias, enfermedades periodontales, movimientos dentales para colocación de implantes, intrusiones dentales. Doctora,
un favor, si pudiéramos regresar 5 diapositivas porque había alguna complicación con el audio y para aquellas personas que perdieron esto, pudiera retomarlo de favor. Claro que sí. A todos los que nos escuchan, ya se corrigió el audio y la doctora va a regresar un poco el tema para que ustedes lo vean desde un inicio perfecto. Ok, entonces empiezo. Sí. Ahí, doctora, gracias. Ok, parece ser que hubo un pequeño problema, pero bueno, espero que haya salido los agradecimientos que yo les di a los alumnos del Departamento de Periodoncia y profesores, porque gracias a ellos es como nosotros tenemos o atendemos pacientes con estas características. De igual manera, yo les comentaba que un agradecimiento muy especial a mis alumnos del Departamento de Ortodoncia, de los 3 grados, ya que es un trabajo conjunto. Quiero comentarles que actualmente hay una alta demanda de pacientes con grandes expectativas de tratamiento en condiciones no muy favorables. ¿Y qué quiero decir que en condiciones no muy favorables? Son pacientes que tienen el periodonto disminuido y por lo tanto tendremos que tener mucho cuidado para atender este tipo de pacientes, ya que son pacientes que también son pacientes mutilados con ausencia de algunos órganos dentarios. Entonces, por lo tanto, podemos concluir en que sí es posible realizar movimientos de ortodoncia en pacientes con periodonto reducido, siempre y cuando la enfermedad periodontal sea controlada. La clave para el correcto movimiento de ortodoncia en pacientes con secuelas periodontales es realizarlo en ausencia de inflamación periodontal. Esto quiere decir enfermedad periodontal tratada. Voy a mencionarles algunas indicaciones para tratar a los pacientes con periodonto reducido y son malposiciones dentales secundarias a enfermedad periodontal, movimientos dentales para colocación de implantes, intrusiones dentales, apiñamientos dentales que dificulten la higiene de los pacientes, extrusiones forzadas, traumatismo oclusal, falta de guía incisal y por supuesto mejorar la estética también del paciente. Tenemos algunas de las contraindicaciones, una de ellas, la más importante para nosotros, es la enfermedad periodontal activa. Nosotros no podemos atender a un paciente cuando tiene una enfermedad periodontal activa. Podemos ver también en pacientes no colaboradores, en pérdidas óseas excesivas, y excesivas me quiero referir más o menos de un 75% de pérdida de hueso en adelante. Raíces cortas, ausencia de mantenimiento periodontal, lesiones en furca tipo 2 y tipo 3, pacientes fumadores y también en pacientes que toman bifosfonatos. Ok, vamos a pasar a los casos. Voy a presentarles 3 casos clínicos en los cuales a mí me parecen de suma importancia. Aquí tenemos una paciente de 41 años de edad, es comerciante y podemos ver sus fotografías de frente. Son fotografías de las laterales y podemos ver sus fotografías intraorales. Observen, la forma de la arcada es triangular, la parte superior, y la parte inferior es una arcada oval. Podemos observar aquí su sobremordida tanto horizontal como vertical, que bueno, finalmente está por demás decirlo. Vamos a ver aquí su radiografía panorámica en la cual podemos observar sus terceros molares que están demasiado extruidos, la pérdida de hueso y también la inclinación de los segundos molares inferiores. Está por demás también mencionar esta radiografía, su lateral de cráneo, podemos ver los incisivos superiores exageradamente proinclinados. Tenemos su análisis cefalométrico, es una paciente clase 2 esqueletal y bueno, pues está por demás decir la proinclinación de sus dientes superiores e inferiores. Nosotros vamos a iniciar un tratamiento de ortodoncia, pero sin antes quiero mencionarles yo que son pacientes adultos en los cuales ellos ya no quieren ser sometidos a una cirugía. Ellos prácticamente asisten al departamento de ortodoncia porque ellos refieren que quieren comer bien y quieren verse de diferente forma, porque finalmente pues, su estética facial pues, sí les afecta. Entonces nosotros manejamos una técnica de ROT, siempre manejamos arcos ligeros porque no podemos hacer movimientos muy bruscos. Los movimientos de ortodoncia siempre tienen que ser ligeros y continuos. Regularmente los pacientes que nos remiten al departamento de ortodoncia son pacientes adultos.
sin descartar obviamente pacientes jóvenes. De hecho, voy a mostrarles 3 casos clínicos, de los cuales uno es un paciente joven. Sin embargo, el 85% prácticamente de los pacientes que nos remiten del departamento de periodoncia son pacientes adultos en los cuales sus efectos tisulares son ya más lentos y por consiguiente tenemos que hacer movimientos lentos con alambres ligeros. Aquí tenemos a la paciente, empezamos a nivelar con arco nitinol 014, continuamos cerrando espacios. Aquí vamos a observar un resorte, un open coil, en el cual sabemos todos que es la fuerza recíproca, y ustedes pensarían por qué un open coil si la paciente tenía sus dientes muy proinclinados. El arco nitinol siempre va cinchado para evitar precisamente que se nos proinclinen más sus dientes. Nos ayudamos en algunas ocasiones con open coil, con cadenas, con hilo elástico, en fin. Actualmente hay otros medios que podemos utilizar, como son los mini tornillos o los mini implantes. También otra cosa importante, actualmente nosotros ya no colocamos prácticamente bandas, tratamos de colocar los tubos bondeados. Sin embargo, hay algunos pacientes que es necesario colocárselas. Aquí vemos la paciente ya está nivelada en la parte superior, y quiero hacer hincapié en que quiero que observen tanto el incisivo como el incisivo central como el lateral inferiores, esas recesiones gingivales. El departamento de periodoncia nos sugiere posteriormente hacer unos injertos en cuanto nosotros tengamos al paciente estable. No terminado, porque los mismos brackets nos van a servir de férula. Aquí podemos ver al paciente, el paciente tiene ya sus arcos de contracción. Por motivos o por cuestiones de tiempo, pues es que no voy a mostrar toda la secuencia completa, ya que son muchas diapositivas y he seleccionado las más significativas. Aquí tenemos un arco redondo, un arco de retracción en la parte superior. Vuelvo a reiterarles, son alambres ligeros. En la parte superior ya tenemos los cierres de espacios, y en la parte inferior estamos mesializando el canino con un open coil. ¿Para qué? Para posteriormente el paciente remitirlo a que se le coloquen ya sean unos implantes o se le coloquen sus prótesis. Aquí podemos observar, la paciente ya está completamente nivelada, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y debido a que está estable, lo mandamos al departamento de periodoncia para que sea sometido a el procedimiento que fueron sus injertos. Aquí podemos ver a la paciente, bajó del departamento de periodoncia, tiene placa, porque pues bueno, finalmente la paciente no puede tener una buena higiene en esta etapa, y presenta la paciente todavía su sutura y una inflamación pues considerable. Se manda en esta etapa, como les comento, porque los brackets nos sirven de férula, y aparte todavía nos falta mesializar el segmento posterior en la parte inferior, pero en la parte inferior como ya no íbamos a hacer nada, por eso fue que se sometió a la cirugía. Aquí vemos a la paciente. Realmente el injerto no fue como muy exitoso, sin embargo, sí nos ayudó un poco, pudiera yo decir un 30-40%, porque la encía, la recesión gingival era más pronunciada. Aquí vemos del lado inferior derecho, tenemos unas cadenas que estamos mesializando los premolares para hacer el espacio para posteriormente su implante. En el lado contrario tenemos open coil, que estamos mesializando el premolar. Aquí podemos observar, quiero que noten, es realmente la recesión que presentaba tanto el incisivo central como el lateral, mejoró, está en mejores condiciones, y tenemos ya un open coil en ambos lados para seguir mesializando esos premolares. Quiero hacer hincapié en que nosotros a estos pacientes se les colocan alambres ligeros. Nosotros utilizamos alambres nitinol 014, 016, podemos llegar a usar hasta un 16x22 y en algunas ocasiones usamos un 17x25. No usamos fuerzas pesadas debido a las condiciones tan pues bueno, complicadas que presentan en algunas ocasiones los pacientes. Así nos quedó la paciente. Pueden ustedes notar la parte inferior, las recesiones y bueno, la proinclinación que presenta la paciente. Si ustedes recuerdan, era una arcada superior triangular
no se le hicieron extracciones, obviamente, fueron cierre de espacios. En la parte inferior se cerraron todos los espacios, en la parte anterior, y se le dejaron finalmente los espacios para colocarle ya sea una prótesis o sus implantes. Como retención, nosotros utilizamos retención fija, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Estas son las fotografías comparativas y podemos notar realmente la paciente tuvo muchos cambios. Y estas son las fotografías finales extraorales. La paciente realmente queda muy contenta, la autoestima de los pacientes les ayuda muchísimo. Cuando nosotros realmente les comentamos a los pacientes que para nosotros es primordial básicamente la función, y si aunado a eso la paciente estéticamente va a mejorar, pues qué mejor, porque realmente los pacientes acuden no tanto por la cuestión de función, sino por la cuestión estética. Y bueno, pues es un caso en el cual la paciente llegó muy contenta, quedan muy contentos. Fue un tratamiento que se realizó aproximadamente en año y medio. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al segundo caso. El segundo caso es un caso de periodontitis agresiva. Es una enfermedad periodontal poco común, caracterizada por la pérdida acelerada de los tejidos que conforman el soporte periodontal, manifestándose usualmente en pacientes jóvenes. Yo les comenté al inicio de la plática que regularmente son pacientes adultos los que nos remiten. Los pacientes que nos remiten del departamento de periodoncia son pacientes adultos, que van de 40 años a 55, 60, hasta 70 años. Más sin embargo, también tenemos pacientes jóvenes, son muy pocos. En este caso, es una jovencita de 19 años de edad, en la cual es muy curioso, pero ella llega al departamento de periodoncia porque dice que va a que le hagan una limpieza porque quiere enderezarse sus dientes. Más sin embargo, la paciente, son sus fotografías de frente, más sin embargo, la paciente no se percata o no toma atención en el grado tan severo que presenta su encía, sus problemas, sus tejidos periodontales. Es sometida a un tratamiento en el departamento de periodoncia y así nos la mandan a nosotros al departamento de ortodoncia. Por favor, quiero que chequen bien. El incisivo inferior se le extrajo. En la parte superior se extrajo el primer premolar también, ya lo van a ver ahorita por la lesión que presenta, y a pesar de la lesión que presenta tan grande en el incisivo central superior, finalmente se queda. Pero quiero hacerles hincapié que vean el incisivo inferior y el premolar superior. Aquí vamos a ver sus radiografías periapicales. Vean el incisivo inferior, no tiene prácticamente nada de hueso, o bueno, no tiene nada. Y en el premolar superior también podemos observar esa lesión tan grande, en la cual hicimos la extracción del premolar, del primer premolar, para posteriormente mesializar el segundo premolar, para colocar un implante en donde está actualmente el segundo premolar. ¿Y por qué hacer la extracción del primer premolar? Se hizo la extracción, se hizo un curetaje y se le colocó hueso, mesializamos el premolar, el segundo premolar, para posteriormente colocar un implante en hueso sano. En la parte inferior hicimos la extracción del incisivo inferior, y es muy curioso, pero el incisivo superior, que prácticamente tampoco tenía hueso, finalmente se quedó. Ya lo van a ver ahorita en el seguimiento del tratamiento. Se le hace su análisis cefalométrico, en el cual podemos observar es una paciente clase 1 esqueletal, y pues como les comento, está por demás decir la proinclinación que presenta en los incisivos superiores. Iniciamos el tratamiento se somete a un tratamiento de corticotomía, en el cual se remite, obviamente esto lo hace el departamento de periodoncia, en el cual se hacen unos cortes o perforaciones en la cortical, y regularmente, bueno, en este caso se le colocó hueso, aunque realmente todos los pacientes a los que nosotros remitimos al departamento de periodoncia para hacer corticotomía, pedimos, y también los periodoncistas nos sugieren colocarle hueso para pues aumentar un poquito el tejido, ya que son pacientes comprometidos periodontalmente y que tienen el periodonto disminuido. Aquí nos los manda el departamento de periodoncia en estas condiciones, y ustedes se preguntarán,
¿Después de cuánto tiempo podemos hacer o podemos activar a un paciente después de que se le hizo la corticotomía? Regularmente nosotros les colocamos los brackets 1 semana o 2 semanas antes de realizarse la corticotomía. Se realiza la corticotomía, nos los mandan al departamento de ortodoncia y nosotros podemos empezar a activar los arcos después de 3 o 4 días. Las citas a estos pacientes se les tiene que dar cada 2 semanas. La sutura, el periodoncista sugiere retirarla en 2 semanas. Es muy importante, pero muy importante, que el paciente tenga contacto con el periodoncista. Debe de haber una comunicación estrecha entre el periodoncista, el ortodoncista y el paciente. Entonces quedamos que se pueden activar los pacientes después de 3 o 4 días y son cada 2 semanas. Manejamos también arcos ligeros, manejamos níquel titanio 014 y podemos observar que aquí ya le hicimos la extracción del incisivo inferior y del premolar que yo les comentaba. Se le colocó hueso también en el premolar. El seguimiento del caso, aquí nosotros podemos observar, empezamos a cerrar el espacio del incisivo inferior, siempre tratando de mantener al paciente con una buena higiene y en contacto con el periodoncista. Aquí podemos observar que ya la paciente estamos mesializando el premolar superior para posteriormente colocarle ahí su implante. En la parte inferior podemos observar que los espacios están cerrados, la forma de la arcada es oval y en ese momento nosotros mandamos al paciente a que se le coloque el implante del incisivo lateral. Podemos observar en la primera diapositiva del lado izquierdo está su implante, del lado derecho está el implante con hueso y en la diapositiva de la parte inferior está ya el implante puesto y una membrana. Nos lo mandan al departamento de ortodoncia, ya con un provisional y nosotros continuamos mesializando el premolar superior. Para ganar tiempo fue que nosotros mandamos a colocar el implante en la parte superior para posteriormente mandarla o remitirla a que le coloquen el implante en la parte superior. Aquí ya tenemos el espacio conseguido, ya movimos el premolar al lugar del primer premolar y en este momento nosotros mandamos al paciente a que se le coloque el implante en la parte superior en el premolar. Aquí podemos observar ya al paciente con el implante colocado. Y pues podemos ver la forma de las arcadas. Es importante que noten el incisivo central superior, que supuestamente era prácticamente para extraerse. Ya lo vemos nosotros en buena posición. Y pues bueno, finalmente termina así la paciente. Cabe recordar que es una paciente con una periodontitis agresiva en la cual ya no podemos hacer o mejorar las condiciones del paciente porque pensaríamos qué se puede hacer en la parte inferior. En la parte inferior se intentó hacer unos injertos en los cuales no funcionaron muy bien y pues aquí nos queda nada más decirle al paciente que tiene que estar en constante comunicación con el periodoncista y nosotros tenemos que estarlo revisando constantemente ya que la retención es fija, se coloca en la parte inferior una retención fija y en la parte superior también. La paciente tiene que estar al pendiente de que no se le puede despegar ni un diente porque corremos el riesgo de alguna recidiva, ya que el paciente pues obviamente tiene disminución de sus tejidos periodontales. Es importante que noten esto, son fotografías comparativas, las del lado izquierdo, así llegaron al departamento de periodoncia. El departamento de periodoncia nos lo remite a nosotros y nosotros lo terminamos finalmente así. Creo que es sorprendente. Esto se hace en el departamento de ortodoncia desde hace aproximadamente 20 años. Cuando yo estudié ortodoncia, que fueron ya hace algunos años, nosotros no manejábamos a los pacientes en estas condiciones. Realmente siempre decíamos que era para extracciones. Sin embargo, ahora hay algunas conferencias por ejemplo, los doctores Alama, que son ortodoncista y periodoncista, en los cuales nos muestran casos muy importantes. Sin embargo, nosotros en el departamento de ortodoncia pues también manejamos casos muy interesantes y que quedan en condiciones bastante aceptables. Así estaban las fotografías iniciales y finalmente.
Así estaba la paciente y así terminamos. Y pues rápidamente les voy a pasar esta paciente, es una paciente de 42 años, en la cual nos la remite el departamento de periodoncia, sus fotografías de frente, y la periodoncista, la alumna que se llama Mari Carmen Andreu, le diagnostica una periodontitis agresiva localizada, moderada, y así nos la remiten al departamento de ortodoncia. Ya la habían operado, ya la habían tratado. La paciente llegó con una férula de fibra de vidrio, en la cual erróneamente le tuvieron que desgastar los dientes para podérsela colocar, cuando finalmente se le puede colocar y no sin desgastar los dientes. Debo mencionar que eso no lo hizo ni el departamento de periodoncia, ni nosotros, así llegó la paciente. Podemos continuar, son sus fotografías del lado derecho, lado izquierdo. Su sobremordida, pues bueno, está por demás decir la cantidad, su radiografía panorámica, en la cual podemos observar la pérdida de hueso, inclinaciones y ausencias de algunos órganos dentarios. Su radiografía lateral de cráneo y su diagnóstico. Su diagnóstico es una paciente, como yo les comentaba, es una paciente clase 2 esqueletal. Son pacientes que ya no quieren ser sometidos a una cirugía. A ellos lo que les interesa es realmente poder comer, poder morder y que se vean mejor. Entonces nosotros tratamos de dejarlos en unas mejores condiciones. Podemos ver, como yo les decía, es una paciente clase 2 esqueletal con una proinclinación dental pues exagerada. Nosotros iniciamos su tratamiento de ortodoncia colocándole aparatología ROT en esta paciente ROT 18 con arcos ligeros. Colocamos un transpalatal para no perder anclaje con la paciente y podemos observar que aquí ya empezamos a cerrar espacios. Vuelvo a comentarles por cuestiones de tiempo, es que no tengo una secuencia más amplia. A mí me gusta mostrarles un poco más de diapositivas, más sin embargo, pues bueno, en otra ocasión será. Espero que la doctora Vera me vuelva a invitar y traeré nuevamente otros casos. Son arcos redondos de contracción para cierre de espacios. Aquí podemos observar el cierre de espacios que ya tiene la paciente. En esta paciente pues la pudimos dejar afortunadamente en unas mejores condiciones oclusales. Cuando la paciente ya la tenemos estable y vemos que ya no podemos hacer más por ellas en cuanto a cierre de espacios o por ejemplo quitar o eliminar estos triángulos negros que bueno ya no lo podemos hacer. Colocamos al paciente, le colocamos obviamente su papel de articular, hacemos sus movimientos de lateralidad, vemos que no haya puntos prematuros de contacto, ya que son pacientes en los cuales no podemos dejar puntos prematuros de contacto porque tienen periodonto disminuido y debemos de evitar que haya algún tipo de recidiva. Por lo tanto, es importante aclarar que tenemos que checar puntos prematuros de contacto. Así termina la paciente, fueron 19 meses de tratamiento y sus fotografías comparativas, sus fotografías de frente y sus fotografías laterales. Sus fotografías iniciales, 6 meses, 12 meses y 19 meses de tratamiento. Y bueno, finalmente todo llega a un final y como conclusión, conclusiones hay muchas, pero bueno, finalmente yo pude o tengo algunas, como son: el enfoque interdisciplinario lleva a un diagnóstico óptimo, cualitativo, funcional y estético, proporcionando el mejor plan de tratamiento en situaciones clínicas complejas. La ortodoncia se ha convertido en una disciplina que contribuye a la solución de muchas secuelas que deja la enfermedad periodontal. La ortodoncia del siglo XXI tiene el objetivo de realizar tratamientos basados en evidencia y en la creación de nuevas estrategias preventivas. Y para finalizar, después de todos los años que tengo yo en la práctica privada, tengo ya afortunadamente 30 años como docente en el departamento de ortodoncia en posgrado, me llega a una conclusión, a una reflexión que sí quisiera yo leerles. Para el profesional clínico es esencial mantenerse actualizado tanto en la investigación básica como en la investigación clínica para el mejor manejo de la salud de los pacientes. La odontología basada en evidencia ha sido por más de 20 años una herramienta fundamental que ayuda al cirujano dentista a tomar decisiones terapéuticas con un fundamento más sólido y certero. La investigación en el área de la biología periodontal, en particular,
ha dado las bases fundamentales para que los nuevos conocimientos generados sean el sustento de nuestro diagnóstico, pronóstico y éxito en el tratamiento de ortodoncia. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. La verdad es que muy bonita plática, mucha gente estuvo muy atenta porque, bueno, para muchos usted ha sido una maestra que le hemos aprendido mucho, que aunque repita mucho esta palabra, en donde siempre usted ha estado enfocada en casos de este estilo, aquellos que tienen complicaciones periodontales y lo sabe llevar de la mano. Por ahí tiene lo que tiene es muchos saludos, muchas felicitaciones, desde Bolivia, desde Honduras, desde Chetumal, desde Cancún, desde la Ciudad de México. Entonces, también la doctora Elvira Guedea le manda muchos saludos. Gracias. Por ahí le mandaron muchos aplausos a una niña que yo conozco, que es Pau. Y algunas exalumnas también, doctora. Pero sobre todo, a lo mejor, quien nos pudiera decir un poquito. Siempre dijo que la técnica, como debe ser la ortodoncia, debe ser con fuerzas ligeras y continuas. En este caso, mencionó que la técnica que maneja es LOT 18. Así es, doctora María Eugenia Vera. Nosotros manejamos la técnica ROT 18 porque ¿cuál es la razón? Porque nosotros usamos alambres ligeros. Yo no llego a alambres, por ejemplo, 19 por 25, que son muy pesados. Yo me pregunto, le coloco un arco a la paciente con periodonto reducido y me quedo con los dientes en la mano, como en algunas ocasiones con los tipodontos en las prácticas, ¿verdad? Entonces, yo manejo alambres muy ligeros, manejo nitinol 14, 16, manejo aceros 16 por 22, 16 por 16 y en algunos casos llego a manejar arcos 17 por 25. ¿Por qué? Vuelvo a comentar, porque son pacientes con periodonto reducido, en el cual no puedo aplicarles fuerzas pesadas. Yo utilizo los alambres ligeros. ¿Por qué? Porque también les comentaba yo que son pacientes adultos, realmente son pacientes adultos en los cuales sus efectos tisulares son más lentos. Entonces, por lo tanto, yo debo de manejar alambres ligeros. Ajá. Y que se entienda, también la doctora manejó mucho lo que es la interdisciplina y en esta situación, cuando los pacientes, como lo mencionó, fueron remitidos del departamento de periodoncia, ellos hacen a final de cuentas el diagnóstico periodontal y dan la indicación de qué dientes pueden mantenerse, ¿cómo ellos llaman? Estables, no sé cómo, perdón. Sí, ajá. Definitivamente, esto es una interrelación entre la periodoncia y la ortodoncia, y también el protesista, y también los implantólogos. En algunas ocasiones, el periodoncista me dice, doctora, este diente va para afuera, este diente va para afuera, este sí me gustaría que se quedara, y sorpresa, llega el momento en que algunos dientes que ellos pensaban que se iban a perder, terminan quedándose. ¿Por qué? Porque hay formación de hueso. Nosotros estimulamos, hacemos movimientos de mesial distal para hacer estímulo y que haya mayor formación de hueso. Entonces, en algunas ocasiones, dientes que dábamos por perdidos finalmente se quedan, como el de la paciente, la jovencita de 19 años que les mostré. El incisivo superior se quedó cuando ya prácticamente el diente estaba fuera. Entonces, esto es una interdisciplina que nosotros tenemos que estar en constante comunicación con el periodoncista y con el protesista. Finalmente, ellos nos piden algunas cosas y nosotros damos nuestro punto de vista y nuestra opinión. Podemos trabajar muy bonito. Yo llevo muchos años trabajando con el departamento de periodoncia. Hemos tenido un buen entendimiento y bueno, son casos, como yo comento, que afortunadamente nos baja el departamento de periodoncia en condiciones pues bastante severas y que finalmente los atiende el alumno de ortodoncia y bueno, yo contribuyo, soy el asesor, pero finalmente el paciente lo atienden los alumnos. Es por eso finalmente los agradecimientos que yo di al principio, doctora Maru. Sí, doctora, y sobre todo es esto, ¿no? Que la interdisciplina es el demostrar, es quitar egos. Si el paciente viene con una interpretación de un diagnóstico periodontal en el cual, como dice la doctora, se puede dar sugerencias para qué dientes pueden todavía quedarse, incluso para mecánicas del ortodoncista, pensando en que después a lo mejor vayan a perderse, pero bueno, es el hecho de dar el enfoque interdisciplinario de quitar egos y saber qué parte tiene que hacer cada quien. Así es. Finalmente yo estoy de acuerdo con usted, doctora, finalmente son trabajos en los cuales son multidisciplinarios, en los cuales no podemos finalmente nosotros colgarnos la medallita de que, bueno, finalmente quedó así la paciente porque yo lo hice. No es así. Siempre hay una intervención del protesista, del implantólogo, del periodoncista y del ortodoncista. Es un trabajo multidisciplinario que finalmente o actualmente
se maneja de esa manera. Hace muchos años no era así. Actualmente ya se maneja, todos los pacientes es una multidisciplina, y somos afortunados en el departamento de ortodoncia porque finalmente están todas las interdisciplinas y las tenemos ahí. Y vuelvo a mencionar, afortunados porque en la división de estudios de posgrado e investigación, bueno, pues están todas las áreas y podemos recurrir en cualquier momento hacia ellas. Muchísimas gracias, doctora. Siguen llegando saludos de Texcoco, Perú, Morelia, exalumnos diciendo que es de las mejores doctoras que hay. Yo comparto la misma opinión. Y doctora, quizá para terminar quisiera de favor si nos pudiera dar su correo electrónico o algún medio por el cual se puedan comunicar con usted. Claro que sí, con mucho gusto. Mi correo es tavira2030@hotmail.com. Estoy a sus órdenes y vuelvo a reiterarle, doctora Vera, quiero darle las gracias por esta invitación y bueno, pues finalmente yo también échense U. Exactamente, échense U y con todo gusto, tome en cuenta que claro que la vamos a seguir invitando con temas diversos de ortodoncia, solo espaciamos un poquito las áreas para que cada martes haya temas de interés para diferentes personas, ¿no? Recordarles que el próximo martes 10 de septiembre estaremos con la doctora Daniela Carmona y ella nos va a hablar de un tema enfocado al hecho de cómo se llevan a cabo las revistas científicas, en específico las revistas de la Facultad de Odontología, en formación de artículos, entonces ciertos tips que puedan servirles a ustedes. Por el día de hoy es todo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora Maru, y nuevamente gracias por la invitación prácticamente a la Facultad de Odontología. Muchas gracias. Gracias, de verdad somos orgullosamente UNAM. Hasta la próxima.